Estamos de nuevo aquí con Toño Luna, a quien quiero preguntarle. Tú en una cápsula anterior nos hablabas respecto de la situación de México con estos fenómenos naturales y tú nos comentabas que en México realmente no se tienen tantos sistemas como de medición ya establecidos, los años en los que se han ocupado estas estrategias estadísticas y con los que podemos nosotros pensar en que ya se haya documentado el cambio climático en nuestro país. Esto la verdad es que nos lleva a que estos fenómenos naturales, pues definitivamente a nivel económico o político, para llegar a la población, pues no se estén realmente aprovechando. Me refiero, tú decías estas estrategias que tienen que ver con la restauración, obviamente a lo mejor disminuir la contaminación, otra que sería evitar la erosión, y otra que podría ir a la población, que podría ser pues la captación del agua en muchos lugares donde carecen de agua. Ya vemos ahorita el norte, incluso el centro, estamos careciendo ya muchas ciudades, Hidalgo, eh, Nuevo León, la Ciudad de México, bueno, pues siempre padecemos de agua. Entonces, ¿qué tanto nos puede ayudar esta parte de la medición? Y que ustedes al presentar estas estadísticas se pueda llegar a como avanzar un poquito más, porque hablabas de la ley de cambio climático en México, pero pues la ley no existe o no funciona o no permea una sociedad cuando no hay una acción. Entonces, ¿tú cómo ves México en esta situación de la medición para establecer estrategias que realmente nos lleven a aprovechar estos fenómenos? Como tú decías, el cambio climático no es malo, los fenómenos naturales son aprovechables. ¿Cómo lo ves tú, Toño? Déjame agarrar respiración y no sé si la suelto o qué decir. En algún momento que estábamos haciendo los estudios de cambio climático para México, que por cierto, voy a presumir un poquito, en el 2004 la Embajada Británica le dio dinero a México para que se hicieran los estudios de cambio climático en México y se los dio a la UNAM. La UNAM, en conocimiento de causa, que la Universidad Veracruzana tiene la licenciatura en Ciencias Atmosféricas, invitó a participar a la Universidad Veracruzana y entonces desarrollamos los primeros programas de acción. ¿Qué hacer ante el cambio climático? Entonces, ahí empezamos los pininos, estoy hablando del 2004. Ahí empezamos los pininos, hicimos los programas de acción de cambio climático, los programas de estudios de cambio climático, etcétera, etcétera, y que por cierto, creo que podría yo presumir que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nace precisamente todos esos resultados que nosotros hicimos. Fueron muy pequeños y qué bueno que nació el instituto, que antes era el INE, ahora el INEC. Qué bueno que nació porque se siguió haciendo esta investigación. ¿Por qué refiero al 2004? Porque fíjense que hicimos un taller de cambio climático para cafeticultores de la región, Coatepec, obviamente, ¿no? Y entonces hubo gente que de repente dijo, bueno, entonces no es tan malo el cambio climático. Fíjense, ¿eh? Los cafeticultores. Yo me voy a ver beneficiado y todos nos quedamos, la verdad, los científicos que estábamos ahí, los encargados del taller, nos quedamos sorprendidos porque dijimos, ¿por qué hace veras esto? Dice, sí, porque miren, ustedes dicen que si aumenta la temperatura, entonces el café ya no lo podemos sembrar a esta altura, nos tenemos que ir un poquito más arriba, un poquito más alto. Y yo soy precisamente de más alto, entonces me voy a ver beneficiado en un futuro. Y después, pocos meses después, escucho una plática de que en Italia precisamente estaban haciendo esta relación con el vino, ¿no? Que decían, ahora los que viven más altos van a tener una mejor producción de vino. Entonces, no hay mucho de malo en esto de lo del cambio climático. Sin embargo, lo que sí es lo que tú estabas preguntando, Vero, que los datos. En México, lamentablemente, hoy puedo decir, estamos peor. Ya no estamos mal, estamos peor. Fíjense que en el 2010, la Organización Meteorológica Mundial le hizo un llamamiento a México, obviamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional. Le dijo, estás operando con instrumental chatarra
estás operando con personal no capacitado y estás operando mal. Eso lo hicieron en el 2010. Y entonces, bueno, pues surgió ahí una serie de preocupaciones. Ya sabrán que la época de Calderón fue cuando se identificó México como experto en cambio climático. Quería seguir esta línea de Al Gore. Y entonces quería agarrar por ahí la línea de cambio climático Felipe Calderón Hinojosa, que realmente le faltó mucho por entender de todo esto. Sin embargo, lo que sí hizo bien es que le puso atención y le dijo a la Organización Meteorológica Mundial, ok, sí tenemos problemas, pero también tenemos algunos problemas que son los económicos. Y entonces, en el 2012, el Banco Mundial le da a México dinero precisamente para que modernizara el Servicio Meteorológico Nacional y ya no operáramos con instrumental chatarra, porque realmente era un instrumental chatarra, era de la década de los 80, 70 y la verdad es que pues ya estaba deteriorado. Entonces, en el 2012, ya en este cambio de gobierno, le dan el dinero y ya le tocó el dinero a la administración de Enrique Peña Nieto. Le dan el dinero, le dieron $600 millones en aquel tiempo y era suficiente para la modernización del Servicio Meteorológico Nacional, que por cierto fue uno de los rubros que iban a ser de éxito para la Comisión Nacional del Agua. Y entonces hicieron 9 centros regionales de pronóstico, la norte, que era la por los fríos, está el de Chiapas, el de Veracruz, y el de Mérida. Voy a mencionar ahorita nada más estos 9 centros porque los otros iba a ser el de Texcoco, que iba a ser la gran inversión, que ya no se hizo, pero estos 4 centros que pasaron a ser, ¿qué? Necesitaba tener personal capacitado, calificado, meteorólogos pronosticadores de alto orden, la operación, íbamos a tener radiosondeo, que por cierto en México todavía operan 15 estaciones cuando deberíamos de tener mínimo 50 estaciones. En México operan 87 observatorios meteorológicos que por proporción, como lo tiene Estados Unidos, en México deberíamos de tener mínimo 230 observatorios meteorológicos. ¿Sale? En México tenemos como base de registro 5,497 estaciones climatológicas, que esta es la que llamaron como instrumental chatarra. De estas, en un estudio que hicimos y que por cierto está publicado, determinamos que de estas 5,497 estaciones que hay a nivel país, hicimos un ejercicio de estado y en el estado de Veracruz hay 357 estaciones de donde tú puedes obtener información. Entonces, pues dices, la verdad es que tenemos suficiente información, pero ahí viene la cosa, ¿no? Fue en el gobierno del 2012-2018, en donde ya saben todo lo que pasó con los dineros. Y entonces en el 2016, el Banco Mundial le puso como requisito a México, tú no me vas a regresar el dinero, tú me lo vas a regresar con información. Tú tienes que empezar ya a generar información y la información que tú generes es la que a mí me va a servir y con eso yo puedo hacer escenarios económicos y puedo producir más dinero. En el 2016 el Banco Mundial le dice, México, ¿qué pasó? Ya llevas 4 años. ¿Dónde está la información? Respuesta, regresaron todo el dinero. Peso por peso. Ya ni siquiera es esa tradición, y por no caer en politiquería, ya no es esa tradición que se tornó en ese sexenio, ¿no? Regresaron todo el dinero. Y entonces, ¿qué sucedió? Que la investigación que publicamos en el 2019 resultó, Veracruz, 356 estaciones, dije 57, son 56. De las 356, solo operaban el 60%. De todas estas que operaban, solo tenías información diaria que podías accesar 110 estaciones. De esas 110 estaciones, solo podías obtener información confiable, estadísticamente confiable, de 28 estaciones. Esto resultó ser el 8% del estado de Veracruz. Pero no queda ahí la cosa. Resulta que de estas 28 estaciones, yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido en 8 de ellas. Y resulta que de esas 8,
Solo una era confiable. Las otras 7 tenían un hoyito, el pluviómetro, ¿no? Mides la precipitación en un pluviómetro donde tiene el hoyito, se te va la información. Termómetros que ya no tienen la gradación todavía de mercurio. O sea, en México, hoy 31 de mayo del 2022, seguimos operando con instrumental con mercurio. Bueno, 8% de lo que es a nivel nacional, yo solo pregunto, hice ese cuestionamiento en esa investigación que publiqué, es cómo estarán las publicaciones que se hicieron sobre cambio climático en México, dado que todas tomaban la información de esa base de datos que ya les estoy diciendo que no es nada confiable. Además, logramos identificar que el personal que la opera no está capacitado. El personal que opera los observatorios meteorológicos, por un solo observatorio, hice la pregunta, ¿quiénes tomaron la capacitación? De 10 que operan el personal, 8 son de base, de los 8, ni uno solo ha tomado la capacitación para operar. Y es muy fácil de identificar. Y entonces tú dices, eso es lo que, esos observatorios es lo que difunden la información con la que nosotros hacemos los pronósticos meteorológicos. Ahora entienden por qué a veces nos fallan los pronósticos meteorológicos. No es tanto que seamos malos los meteorólogos pronosticadores, sino que la información base viene con errores y tú sabes, ustedes dos saben perfectamente bien que un modelo, si tú lo alimentas con información errónea, va a ser un error. Ahora, viene la otra parte. Tenemos una base de datos climatológica que la misma dependencia gubernamental que la debe de operar, ni siquiera sabe cómo se debe de operar. Entonces, hablabas de la información en México, pero yo creo que con eso te puedo concluir y decir que estamos mal, estamos midiendo mal, pero la cosa no anda tan mal. Ya ahora parece ser que algunos gobiernos estatales a nivel nacional quieren tomar la rienda y podría suceder que por ahí sea la solución, porque entonces ya pasaríamos a ser como la información de Estado y esta publicarla a nivel nacional e internacional. Pero también se necesitan recursos. Medir no es nada barato. Una estación, en promedio, la operación de un observatorio meteorológico, por cálculos más o menos así rápidos, la operación mensual viene siendo más o menos como entre unos 300 a 400 mil pesos la operación. Entonces, estamos hablando de que esto pues es un gasto suficiente y eso sin contar que debes de poner meteorólogos. Y para esto no es posible que en México la operación de los meteorólogos, por ejemplo, para Veracruz de la parte oficial, solo haya un meteorólogo. No das abasto, no te das abasto. Imagínate un meteorólogo para estar ahorita viendo un ciclón tropical que te puede durar 36 horas, como ahorita el caso que llevamos de Ágata, o te puede durar el caso de Dean que nos llevamos 14 días y que realmente fue impacto por 3 puntos, que fue por Quintana Roo. Después hablamos cuando entró en la parte de fase de toque en Campeche y después en la costa norte del estado de Veracruz. Y aún con todo eso, vamos a hablar de cómo estamos actuando los meteorólogos. Aún y con todo eso, podríamos decir que vamos con éxito porque por efecto directo de los fenómenos meteorológicos, desde el 2007, por lo menos para Veracruz, no tenemos un muerto. Es un caso de éxito, pero Veracruz nos hemos destacado ya desde hace bastantes años, más o menos como por el 95 para acá, como por ser un estado en el que nos está preocupando todo esto, y más la parte de la protección civil en el caso de riesgos hidrometeorológicos, porque aquí en Veracruz o te entran los frentes fríos o te entran los huracanes, así es de que no tienes ni por dónde salvarte, pero si no tenemos datos confiables, Vero, así no vamos a tener una buena respuesta a la ciudadanía, que es quien nos lo está permitiendo. Y la otra nada más, porque esto sí es de la administración actual,
Quiten a los compadres y póngannos a los científicos. Sí, y además yo siento que ahorita también fue muy complicado o va a ser difícil. Yo supongo que todos estos datos que ustedes recogen y van tomando nota y los van enumerando o van haciendo sus estadísticas con la desaparición del INEC, ¿no? Y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Supongo que esos datos iban para allá, entonces, pues la verdad es que donde tenemos que, pues realmente meterle, como tú dices, presupuesto, pues para que sea realmente una investigación a nivel nacional. Y pues bueno, tú lo comentaste, a nivel estatal están haciendo sus esfuerzos, ojalá sí muchos estados lo logren, sabemos que algunos no van a tener recursos, y pues bueno, esa es la pregunta que viene con Hazel respecto de, pues, de la ciudadanía. Sí, sí, definitivamente. Creo que una de las alternativas, y bueno, yo creo que ya no es alternativa, sino es algo que tenemos que hacer como sociedad, como comunidad, es justamente exigir, ¿no? La comunidad científica, la comunidad académica, la comunidad industrial, así cualquier parte interesada, debemos ya exigir, ¿no? Esos resultados, sea la administración que sea, eh, dinero hay de forma internacional, de forma local muchas veces también hay el dinero, entonces creo que ya vamos tarde en exigir, ¿no? Pero bueno, creo que también ya empiezan los jóvenes, ¿no? Sobre todo los jóvenes, que veo mucho, ¿no? A empujar, ¿no? Bien o mal informados, pero bueno, empiezan a empujar. Entonces creo que tenemos ahí también nosotros otra misión, ¿no? De informarlos, de formarlos para que entonces esas solicitudes, esas peticiones, pues sean fundamentadas y que, o sea, que tengan el efecto que buscamos, ¿no? Pero Toño, yo hemos hablado, como, ¿no? El efecto planetario, las cuestiones locales, los impactos positivos, negativos, pero y una de las cosas que nos gusta a ti en diseño y que le gusta a nuestra audiencia es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo, Hazel, en casa? ¿Qué puedo hacer Vero en casa? Pues para, uno, pues para ir minimizando, ¿no? Estos impactos negativos, pero también, ¿por qué no?, aprovechar estos impactos positivos. Fíjate, voy a empezar primero poniendo un ejemplo que como científico, todavía lo sigo, por ahí sigo peleando, no he quitado el dedo del renglón, en una de esas, quien quite y se dé, y entonces nos funciona. Voy a hablar desde el aspecto científico. Yo les decía, en Veracruz, por ejemplo, en el caso del 2005, tuvimos pérdidas billonarias. En el caso del 2010, por los ciclones tropicales, tuvimos pérdidas billonarias. En el caso del 2013 y 2016, tuvimos pérdidas millonarias. Fíjense que cada que sucede todo esto, les hago la propuesta, mídenme nada más 10 millones de pesos y reactivo la medición meteorológica, no climatológica, meteorológica, en donde cada 10 minutos puedas saber cómo están las condiciones atmosféricas. Todas, 27 variables. Ahora, para esto, estoy pidiendo nada más eso, pero una forma operacional que viene recursos humanos, recurso tecnológico. En concreto, de entrada, tú lanzas una operación de 10 millones y así puedes irte operando con 20 millones de pesos, puedes operar perfectamente bien y puedes mantener informada a la población de la realidad de las cosas en los precisamente 350 puntos que tenemos como medición, y entonces con esa modernización que sí haríamos, podríamos ahora sí establecer cómo andamos con realmente el cambio climático. Y esto es, los datos que ya se midieron, que tienen erróneos, con la estadística los podemos corregir, siempre y cuando con lo que lo corrijamos ya sean confiables. Entonces, es una solución que te estoy diciendo, es el 1% de lo que un sistema frontal o ciclónico te ocasiona de daños, un 1%. Y para nuestra región, pues ahorita el lado del Pacífico tenemos contabilizados entre 17 y 19 ciclones tropicales y del Atlántico entre 16 y 18. Hagan las cuentas y ustedes dirán
si funcionaría o no funcionaría. ¿Qué podemos hacer ahora desde lo local? Hay mucho por hacer, pero realmente lo que sí es actuar. Ya dejemos de estar hablando y estar diciendo, vamos a. Y yo creo que la solución es la educación. Por ahí va la cosa. ¿Por qué? Mira, muchos le apuestan a que la niñez, tú educa a la niñez y entonces tienes garantizado el futuro, ¿no? Y entonces ya con eso ya la hiciste. No es cierto, no ha funcionado. Venimos desde el 2003, aquella práctica que se hizo desde el 2003 con Vicente Fox, que se dio el banderazo para educar a la niñez para que las generaciones futuras fueran mejores, ¿no? Ahorita tenemos precisamente a esos chiquillos y que estamos viendo. No estoy diciendo que estén mal. Hay ganas. Bueno, vamos a darles la pauta para las ganas. Nos dicen que nos dan becas para esto, becas para lo otro, becas para aquí, becas para allá. Mejor vamos a saber invertir las cosas. Y no me quiero meter en politiquería, mejor me voy en el qué debemos de hacer. Por ejemplo, y tocaron el tema, el agua. Decías, Vero, que es que tenemos problemas en el país ya de escasez de agua. ¿Y cómo por qué? Digo, díganme ustedes si no la Ciudad de México cada año la noticia es se inundaron. ¿Sí o no? Se inundaron. Y lo mejor de todo, yo siempre pongo la Ciudad de México y yo amo la Ciudad de México. Además viví en la Ciudad de México y la verdad es que me encanta vivir en la Ciudad de México. Ya no, eso fue hace muchos años, pero me encanta decirlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se inunda? ¿Cuáles son las zonas que se inundan? Las calles y los Río canales, Churubusco, sí, los ríos. Río Churubusco, Río La Piedad, Río Los Remedios. O sea, se inundan lo inundado en Jalapa. En Jalapa, fíjense que cada año hablamos de que se inundó el fraccionamiento La Lagunilla, la Laguna de Casablanca, la Laguna del Castillo, ¿no? Y que en lo personal hago estas dos referencias. Yo sí conocí el lago de Texcoco, yo todavía lo conocí hace 40 años, yo todavía lo vi, el lago de Texcoco, pero aquí en Jalapa yo me metí a nadar en estos tres lugares que les dije, La Lagunilla, la Laguna de Casablanca y la Laguna del Castillo. Me metí a nadar porque eran unos afluentes de corriente continua y entonces el agua, pues es una laguna verdosa, pero era agua de corriente, entonces no había como tal la contaminación. O a lo mejor sí, pero las sopesábamos. Hoy se nos inundan esas zonas. No, señores, lo que hicimos fue inundar precisamente esos lugares. Aparte los impermeabilizamos y lo que de forma natural, que son vasos reguladores, se infiltra el agua, ¿no? Se evapora y entonces hay ese vaso regulador de dos cerros que tenemos aquí en Jalapa. Ahora, como ya está impermeabilizado, pues obviamente que se inundan, ¿no? Y se les da todo esto que ya sabemos, ustedes también de ahí en la Ciudad de México, y que además se nos da en las tardecitas, ¿no? Vamos saliendo del trabajo y está inundado todo y todo se nos colapsa. Claro, pero qué bonito es cuando nos quejamos porque no tenemos agua, ¿no? Yo creo que aquí en esta parte de educación, les decía, hablabas de captación, hablabas de agua y hablabas de erosión, Vero. Yo lo que diría es, ¿entendemos lo que es el agua? ¿Realmente la entendemos? No, no la entendemos. No la entendemos. ¿Por qué no le hacemos como le hacemos con los dineros? Fíjense cómo lo voy a relacionar, ¿eh? Administración del agua. Cuando llueve, almacena, para que cuando no llueva puedas utilizar la almacenada. Pero en México no sabemos administrarnos. Digo, por eso existe el buró de crédito, ¿verdad? Híjole, por ahí me está fallando algo. Bueno, entonces por ahí viene la parte de educación. De educación. Vamos a educarnos precisamente eso. Vamos a educarnos ¿a qué? A entender cuándo empieza la temporada de lluvias, pero realmente cuándo empieza.
no cuándo de manera oficial, sino cuándo realmente empieza. Vamos a aprender a captar agua de lluvia. Déjenme decirles que aquí en la ciudad de Jalapa yo hice un estudio y tengo un ejercicio, nada más un ejercicio de un día 23 de enero por el paso frontal, captamos agua de lluvia, no tuvo paso por láminas, por nada, de forma así directa. Y aunque ustedes no lo crean, ahí están los estudios químicos, el agua es potable, tú te la puedes tomar. El agua de lluvia. Ahora, tengo unos depósitos en los que uno lo capté en el 2018, lo capté el agua de lluvia, que sí pasó por las láminas, porque es un sistema captador de agua de lluvia, y después de que lo capté, lo cerré. ¿Qué hice? Los primeros 5 minutos los dejé correr, que es cuando está lo más pesado, que es donde están los polulantes que produce la lluvia. Entonces eso los dejé correr, que además les sirve a la tierra porque son nutrientes. De ahí ya capté el agua. Créanme, ya va a cumplir, ahorita en junio, cumple 4 años ese depósito y sigue transparente el agua. Supongamos que no es potable, porque no le he hecho los análisis químicos, pero para lo que nosotros tomamos de lo que consumimos de agua, solo son 2 litros por persona cuando estamos gastando 188 litros, 250 según la Comisión Nacional del Agua y la Organización Meteorológica Mundial o la ONU. Eso es lo que consumimos los seres humanos por habitantes. Y entonces, para todo, hasta para bañarnos, esa agua transparente la podemos utilizar. Administración en casa, y ahí es la parte que me hacías, Jaciel. ¿Qué podemos hacer? En casa. En casa. Para los que tienen problema de esto de los tandeos, saludos Iztapalapa, ¿por qué no hacen captación de agua de lluvia? Captación. Por ejemplo, ¿cuánto gastas diario? Gasto no significa desperdicio, ¿eh? Gasto es el término que se le da al agua de consumo, metro cúbico por segundo, unidad de volumen por unidad de tiempo, ese es el gasto. ¿Cuánto gastas? Entonces, lo que gastas, pues, distribúyelo. Les voy a poner mi caso. Yo estoy gastando 188 litros. Y entonces eso se traduce a que yo tendría que consumir 100,000 litros al año. Pero aquí en Jalapa nos llueve todo el año, excepto 2 meses baja considerablemente el agua. Entonces yo solo necesitaría 2 o 3 tinacos de estos de 1,000 litros para que cuando no tenga yo agua, la almaceno desde octubre, noviembre y ya me la guardo para febrero, marzo, abril, parte de mayo, y ya la utilizo. Es agua que sí puedo utilizar porque va a tener filtros, va a tener todo eso. Pero además de 188 litros, puedo bajar mi consumo a 90 litros. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de agua que utilizamos en casa es en WC y en limpieza. Por lo tanto, yo puedo bajar mi consumo a 90 litros y entonces no necesitar también tanta agua. ¿Qué podemos hacer? Precisamente esto, aprender a administrarnos en cuestiones del agua y no sufrirla, captarla, que además, ya les dije, podemos tener agua incluso potable, ¿sale? No lo Sí, así garantizo para los es. de la Ciudad de México. Sí, así es. Y pues yo creo que esta plática que tuvimos hoy contigo nos abre mucho esa perspectiva de, pues definitivamente lo que estamos viviendo ahorita en México nos tiene que dar la pauta para hacer, como también lo dijo Hazel, más participativo socialmente, es decir, informarte, participar en estos programas que de repente tenemos en las alcaldías, pero participar activamente, porque si de repente salen las convocatorias y a la gente le da flojera, es que no tengo dónde, y entonces se vuelve un poquito como pues a mí me tienen que llegar agua vía potable, pero ya la realidad no es esa. Te comentaba yo de la situación, la problemática del agua en el país, pues porque, bueno, en las noticias como comunicación ambiental a veces un poco también, eh, como alarmista, pues que las presas están pues vacías, algunas que no habían estado en otros años vacías, totalmente, casi secas,
ahorita lo están. Entonces, bueno, sí creo que ahorita nos queda eso como de qué hacer como ciudadanos para poder aprovechar los beneficios de estos fenómenos que vimos contigo, que revisamos contigo, y poder pues beneficiarnos en vez de que nos impacte de manera negativa en todos nuestros ámbitos. Hazel, si quieres Oye, comentarle algo yo nada al más doctor. déjenme hacer un comentario más, nada más. ¿Qué debemos de hacer? Miren, muy sencillo. Barre tu baqueta y la parte proporcional de tu calle. Barre tu banqueta y la parte proporcional de tu calle. No tires la basura en donde no es, y en verdad que solo con eso cambiaríamos mucho nuestra perspectiva del agua. Muchos de las inundaciones son por alcantarillas tapadas, por ríos tapados, prácticamente así decirlos, porque se hacen presa con la basura. Y saludos con lo que pasó el año pasado con la clínica del seguro de allá del Estado de México. Así es. Hazel, ¿algún otro comentario antes de despedirnos? Sí, Ya nos queda poquito tiempo. sí, ya estamos muy cerca. Yo nada más complementaría, ¿no? Yo soy pro educación también, pero la parte de administración, pero también la parte de los valores y de la concientización, que es justo lo que acabas de mencionarnos, apreciar, valorar lo que es el agua, lo que es la naturaleza, lo que es el aire, porque al final pues todos respiramos el mismo aire, todos lo contaminamos. Entonces yo nada más agregaría ese, o sea, sí la administración, pero también, ¿no? La parte de las actitudes, ¿no? Que ahorita ya viene mucho con las competencias, pero nos falta mucho también trabajar en esa parte de los valores y las actitudes. Con eso cierro, pero gracias. Así Gracias, Tony. es. Y pues bueno, tenemos mucho que hacer, mucho que aprender, mucho que proponer, mucho que exigir sobre todo a nuestras autoridades, ¿no? En cada una de nuestras ciudades. Y pues bueno, te agradecemos mucho, Toño, el que hayas estado con nosotras ahora en Diseña Vida Sostenible en esta nueva etapa que iniciamos contigo. Una plática pues un poquito más relajada, más de amigos y sobre todo esos enfoques que tienen ustedes los expertos y que nos sirven mucho a la ciudadanía para poder actuar. Así es que pues te dejo a ti la despedida a nuestra audiencia. Pues yo simplemente les diría, y casi siempre cierro con esta frase, el agua es vida. Quienes quieran vivir, cuiden el agua. Quien no, déjennos a los que sí queremos vivir. Así es, pues muchísimas gracias, Toño, por haber estado con nosotras el día de hoy. Serán seguramente unas cápsulas informativas muy importantes para nuestra audiencia. Así es que, bueno, pues yo soy Vero Eco, Hazel Bond, el doctor Antonio Luna, aquí en Diseña Vida Sostenible, y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias, hasta luego.